Hola, saludos a todos. Siria, enclave estratégico con una impresionante historia de milenios, ha sido de nuevo atacada por orden del presidente que según algunos iba a mejorar el mundo, a pesar de vivir rodeado de opulencia y de relacionar su carrera política y empresarial con la mafia, que junto al aval de los ejércitos criminales de la OTAN, bajo la excusa, una vez más, al igual que en otros países a donde acude Occidente, bajo la bandera de una peculiar forma de entender la democracia al uso, han vuelto a bombardear Siria bajo el pretexto del supuesto lanzamiento de armas químicas por parte del señalado como malvado sátrapa Assad contra su propia población. En aquel enclave, que supone la mejor salida al mar de toda la zona, que ha dado siempre a Asia mejor salida al Mediterráneo, surge, tras la caída del Imperio Otomano y la Primera Guerra Mundial, un trazado de fronteras que divide en la zona en pequeños países al antojo de Gran Bretaña y también de Francia, que poco después esta última vendió, en este caso al incipiente país sirio, a intereses extranjeros. Tras la Segunda Guerra Mundial, los europeos son expulsados de Siria y el país es sacudido por continuos golpes de Estado, hasta que surge una ideología un tanto socialista y laica llamada Ba'ath, que derivó en la llegada al poder, años después, del al-Assad padre, que desde 1971 hasta su muerte en el año 2000, gobernó el país y quien, a la par con Saddam Hussein, nacionalizó el petróleo de Siria. En las últimas décadas, los denominados hermanos musulmanes se convierten en oposición, hasta que la prefabricada primavera árabe hace estallar el conflicto civil entre los chiíes laicos minoritarios de al-Assad hijo, que sucedió a su padre en el año 2000, contra la FSA, el Ejército Libre de Siria, también laico, y contra el Frente Islámico y otros muchos grupos minoritarios como al-Nusra, o incluso el ISIS y otros tantos. Pero, ¿por qué Siria? Es un país laico con una acentuada identidad nacional y cultural, cuyo Banco Central no depende de la gran banca internacional, ni tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional, y se ha mostrado reticente a la entrada de grandes multinacionales de la alimentación, del mundo de las químicas, etc. Con esta frase queda dicho todo. Siria pertenece al eje del mal. Sería largo de exponer su historia, pero ¿qué tal si nos dedicamos a buscar a nuestros protagonistas de siempre y los visualizamos? Aunque fue Napoleón quien llevó la actual masonería especulativa a Oriente Medio, en concreto a Egipto, fue bajo protectorado francés cuando se implantaron en Siria logias con ciertas características que las distancian de las más comunes británico-venecianas. La Gran Logia de Oriente tiene su origen en la Italia católica, no dominada por entonces por los venecianos británicos. Según una excelente investigación efectuada por Hermano Maxi, al cual pueden buscar en Facebook, en el enlace que dejo bajo el vídeo, quien forma parte de la agrupación de cristianos verdaderos, esta logia ostenta todavía mucho poder en el mundo islámico y está enfrentada a los jesuitas. Es por ello que Siria guarda una tradicional presencia de esta logia desde que se trazaron sus fronteras como país por los franceses a comienzos del siglo XX. Es por esto, por ser contrarios a los venecianos jesuitas y por lo difícil que resulta todavía para los venecianos británicos controlar por completo Oriente Medio, debido también al Islam, por supuesto, que persisten hoy día varios flecos de resistencia que han concentrado sus objetivos, sus miradas en Siria. Los conflictos civiles prendieron su chispa en marzo del 2011. ¿Saben quién estaba por entonces en Siria? Adolfo Nicolás Pachón, superior general de los jesuitas, el Papa Negro. Pero, ¿por qué estaba el Papa Negro en Siria? Un tal Dalloglio, jesuita italiano, se había erigido en cabecilla de la revuelta armada islamista. Con esta etiqueta recorrió el mundo, demandando, con amplia cobertura mediática, una intervención armada de la OTAN
similar a la de Libia. Dalloglio utilizó la inocencia infantil para plasmar aquellos murales reclamando paz y libertad en un país como Siria, que gozaba de un muy aceptable nivel de vida y de las libertades propias de un país al uso de las actuales democracias en países similares. El jesuita Dalloglio llegó incluso a legitimar el uso de armas químicas por parte de la oposición armada como medio para obligar a Occidente a asumir un papel más decidido en la agresión contra Siria, y llegó a elogiar los ataques de la OTAN contra la Libia de Gaddafi. En una conferencia de prensa de la Universidad de Bruselas declaró: o los alawitas abandonan a Bashar o morirán con Bashar. Declaración que motivó el siguiente comentario de Kim Jong-un: eso se llama chantaje, amenaza, llamado al genocidio. Está en todo caso muy lejos del discurso cristiano, decía Kim Jong-un. Una vez prendida la mecha y atizado el conflicto, el jesuita Dalloglio desaparece y se suceden titulares de prensa especulando sobre su paradero. Por otra parte, un asiduo a reuniones con Assad ha sido el rey español Juan Carlos de Borbón, que se vieron y se reunieron en 2003, 2004 y también en 2010, poco antes de comenzar el conflicto. Assad también fue nombrado caballero por la Casa de Borbón dos Sicilias, aunque después fue revocada la nominación. Según alguna fuente consultada para este vídeo, y que dejamos bajo el vídeo, Assad trabaja con la Casa de Borbón, con la Casa de Borbón dos Sicilias y con una filial de la Casa rusa de los Romanov, que emigró a España, donde después nacieron y residen la gran duquesa María Vladimirovna de Rusia y su heredero, el gran duque George Mikhailovich, como miembro de la rama de los Hohenzollern, que gobernaron el Imperio Alemán y el Reino de Prusia. Desde la muerte de su padre en 1992, María Vladimirovna, distinguida por la Gran Cruz de la Orden de Malta, se ha autoproclamado emperatriz de todas las Rusias, aunque estos supuestos derechos son reclamados también por otros miembros de la dinastía, como por ejemplo el príncipe Andrew Romanov, que vive en los Estados Unidos. Los Borbones también están relacionados mediante vínculos de sangre con los Habsburgo, que gobernaron Europa Oriental durante siglos. Estos Habsburgo controlan hoy día las mafias de Europa del Este y de Rusia. El rey de España tiene el título oficial de rey de Jerusalén. Han sido los Borbones Habsburgo quienes supuestamente tramaron la guerra civil con Assad, permitiendo a los militantes islámicos entrar en Siria para desestabilizarla y provocar el tráfico de personas por la ruta M5 que conduce a Israel. Es esta M5 una importante ruta que pasa por Alepo, donde mercenarios jordanos trabajan con mafias supuestamente manejadas por los Borbones Habsburgo en Europa del Este, con el objetivo de controlar la red de tráfico de personas en Israel, porque quien lo haga tiene influencia sobre los criminales que controlan aquel estado. El títere Assad juega el papel de malo, permitiendo que los mercenarios occidentales y rusos, junto con los militantes musulmanes, realicen ataques tanto reales como falsos. Vemos aquí al presidente sirio Bashar al-Assad, que presenta a su Alteza Real el príncipe Carlos de Borbón dos Sicilias, duque de Calabria, el gran maestro sirio de la orden militar constantiniana de San Jorge, una orden muy potente, en el palacio de Al-Saab, en Damasco, el 21 de marzo de 2004. El ducado de Calabria otorgó al presidente Assad la más alta orden católica, el honor de la Gran Cruz del Caballero de la Orden de Francisco I y la medalla de oro de Benemerenti de Constantinopla. El presidente Bashar al-Assad se convirtió en el primer jefe de Estado musulmán en ser reconocido por la Orden Católica por su contribución al diálogo interreligioso y la comprensión por parte de una institución católica. Los competidores de la facción Borbón-Habsburgo están tratando de apoderarse de Siria y usar su propio plan contra ellos mismos. Por ejemplo, Gadi Eisenkot, jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel, es un aliado encubierto de las mafias de los Habsburgo.
Michael Cherney es un inmigrante ruso en Israel y empresario que patrocina la Cumbre de Inteligencia, que es una conferencia internacional para líderes de inteligencia, al cual se le ha vinculado con la mafia rusa. Arkady Gaidamak es un judío multimillonario ruso con ciudadanía en Israel, Rusia y Francia, que estuvo involucrado en el tráfico ilegal de armas con Angola. Hay gángsters rusos y hombres de negocios rusos corruptos con influencia política y mucha riqueza dentro de Israel. Leonid Neflin es un israelí nacido en Rusia que trabajó como alto ejecutivo de Yukos, una compañía petrolera rusa, y ha sido investigado por evasión fiscal y fraude, y ha sido investigado por la Rusia de Putin. Sergei Aksionov es primer ministro de Crimea y tiene numerosos vínculos con el crimen organizado y con la mafia conocida como Salem. Aksionov está políticamente respaldado por Vladimir Putin y por parte del partido Rusia Unida. Putin no está aliado con las facciones Romanov y Borbón. Vladimir Putin está aliado con la casa de Grimaldi, que lo nombró caballero de la Orden de Saint Charles y se ha reunido en muchas ocasiones con el príncipe Alberto II de Mónaco. Los Grimaldi de Mónaco están aliados con la familia Pallavicini de la nobleza negra, que tienen conexiones con Rusia a través, por ejemplo, de Giancarlo Pallavicini, quien fue economista ruso reciente que trabajó para el gobierno soviético. Los Grimaldi están trabajando de manera encubierta bajo la Casa de Saboya, que son rivales de la corona española. El príncipe Alberto II de Mónaco es un caballero de la Orden de los Santos de los Saboyos, Maurice y Lázaro, que también reclama el título de rey de Jerusalén. ¿Lo van comprendiendo? La Rusia de los zares y la Casa de Grimaldi han trabajado juntos durante siglos a través de colonias gazarianas, manejadas por banqueros judíos en la región del Mar Negro y de Crimea. Putin está relacionado con el crimen organizado en Crimea, y específicamente con el grupo criminal llamado Salem. Los criminales que dirigen Francia, Reino Unido y Estados Unidos han bombardeado a Siria por los falsos ataques químicos que ayudaron ellos mismos a orquestar. Hay dos facciones de la mafia que compiten, una respaldada por los Saboya Grimaldi y la otra respaldada por los Borbón Habsburgo. Y el sangriento escenario es, como siempre, ofrecido por los más débiles. Tanto Trump como Putin están aliados con los Saboya Grimaldi, aunque parece a veces que Putin juega en ambos lados según le convenga. Siria es un conflicto de intereses de segundo orden dentro de la jerarquía aristocrática que maneja el mundo. En Siria convergen ciertas fuerzas no manejadas del todo por la nobleza negra que controla el Vaticano. Fue la historia quien dejó cabos sueltos debido a las caprichosas delimitaciones de fronteras y a un mundo islámico que se desarrolló en paralelo a las luchas de poder entre la Londres veneciana y la Roma católica, tantas veces expuestas en este canal. De Siria no saldrá un conflicto mundial, ni nada parecido. Pues bien amigos, esto es todo y hasta la próxima. Saludos a todos.